Hola, el día de hoy vamos a resolver un problema de estática. El problema consiste en lo siguiente. Sobre una rampa con inclinación de 30 grados se tienen unidos tres masas, MA, MB y MC, donde MA tiene una masa de 1000 kilogramos, MB una masa de 50 kilogramos. Si el coeficiente de rozamiento entre la masa MA y la superficie es 0,2, hallar el valor mínimo del peso C. Quiero hallar el valor mínimo del peso C para que el sistema esté en equilibrio. Bien, para resolver este problema, inicialmente debemos identificar todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de estos cuerpos. Vamos a comenzar identificando el peso. El peso siempre está presente siempre y cuando un cuerpo tenga masa. Por lo tanto, el peso A siempre va hacia abajo, al igual que el peso B, al igual que el peso C. Todos los pesos van hacia abajo, sin importar la posición del cuerpo. La segunda fuerza a hallar es la normal. La normal aparece o se presenta cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. En este caso, MA está apoyado sobre la superficie y la dirección es una dirección normal o a 90 grados, ¿no?, de la superficie. MB no presenta normal porque no está apoyado sobre nada, tampoco MC. La tercera fuerza es la tensión. La tensión está presente en cuerdas. ¿Cómo se grafica? Como una recta encima de la cuerda y siempre saliendo del cuerpo o jalando al cuerpo. En este caso, una recta encima de la cuerda y siempre jalando al cuerpo. Una misma cuerda, una misma tensión. En este caso tendríamos una recta saliendo del cuerpo y siempre jalando al cuerpo. En este caso tendríamos tensión 2 porque es otra cuerda. Saliendo en una recta encima de la cuerda y siempre saliendo del cuerpo. Bien, la siguiente fuerza a determinar es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al posible movimiento. En este caso existen dos posibilidades de movimiento de A. La masa de A podía subir como podía bajar. Sin embargo, el problema nos dice hallar el peso C mínimo. Si el peso C mínimo, ¿no?, entonces la masa debe ser tan pequeña de modo que MA va a moverse al lado izquierdo. En cambio, si nos diría hallar el peso C máximo, tenemos que colocar una masa muy grande de modo que arrastre a MA hacia arriba. En este caso, el problema nos dice peso C mínimo. Por lo tanto, el cuerpo, debido a que la masa C es pequeña, intentará moverse a la izquierda. No es que se va a mover, pero va a intentar. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se opondrá al posible movimiento que presente la masa MA. Bien, esas son todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. A continuación, se puede aplicar la primera condición de equilibrio sobre cada uno de estos cuerpos o hacer un diagrama de cuerpo libre. Yo voy a realizar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Diagrama de cuerpo libre de la masa MA. Colocamos la masa MA, el eje Y y el eje X. Cuando se trate de una rampa, es recomendable hacer coincidir la rampa con el eje X y perpendicular a ella colocar el eje Y. Si esto es así, con el eje X coincidirá la tensión 1 y la fuerza de rozamiento A. Entonces colocaremos aquí la tensión 1 y la fuerza de rozamiento A. Hacia arriba está la normal A. El peso A está desfasado un cierto ángulo. Este ángulo siempre se repite encima del eje Y. Por lo tanto, el peso A estará desfasado un cierto ángulo respecto a la vertical.
Por lo tanto, el ángulo θ estará aquí. Este es el peso A. Debido a que el peso A no está ni encima del eje Y ni encima del eje X, se debe descomponer en dos fuerzas. En una fuerza peso A de Y y en una fuerza peso A de X. Bien, ya tenemos todas las fuerzas que actúan encima del eje Y, encima del eje X, y son todas las fuerzas que actúan encima de la masa A. A continuación, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa MB. Colocaremos la masa MB. Colocaré el eje Y, el eje X, y dibujamos todas las fuerzas que actúan. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa MB? Tensión 1 hacia arriba, peso B hacia abajo y tensión 2 hacia abajo. Muy bien, vamos al diagrama. Entonces tendríamos tensión 1 hacia arriba, peso B hacia abajo y la tensión 2 también hacia abajo. A continuación, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la masa MC. Dibujamos también la masa MC. Colocamos el eje Y, el eje X y dibujamos todas las fuerzas que actúan. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa MC? Actuaría la tensión 2 hacia arriba y el peso C hacia abajo. Bien, vamos a representar dichos valores en nuestro diagrama. Tendríamos la tensión 2 hacia arriba y el peso C hacia abajo. Bien, ya tenemos todas las fuerzas que actúan sobre cada una de estas masas. Como el sistema solamente intenta moverse, solo será necesario aplicar la primera condición de equilibrio para verificar o para determinar cada una de las incógnitas. En este caso, voy a comenzar haciendo sumatoria de fuerzas en el sentido Y, igual a 0, positivo a los que van hacia arriba. ¿Quiénes van hacia arriba? La normal A, menos peso A de Y, igual a 0. Donde, si despejamos normal A, viene a ser igual a peso A de Y. De menos pasa a otro lado a más. Normal A, por lo tanto, es igual a peso A de Y. ¿A qué es igual el peso A? A la masa A por la gravedad. Debería ser, en vez de Y, seno del ángulo θ. Pero como el ángulo está invertido, la función también se invierte. Es coseno de θ. A continuación, vamos a realizar sumatoria de fuerzas sentido X igual a 0. Positivo los que van hacia la derecha. ¿Quiénes van hacia la derecha? Tensión 1 más fuerza de rozamiento A menos peso A de X igual a 0. De aquí conozco todo menos la tensión 1. Por lo tanto, podría despejar la tensión 1 o simplemente resolver mi sistema. En este caso, voy a hallar mi tensión 1, aunque no me pide el problema. Tensión 1 es igual a menos fuerza de rozamiento. Pasaremos menos peso A de X pasa como más peso A de X. Y más fuerza de rozamiento pasa como menos fuerza de rozamiento A. Donde tensión 1 es igual a peso A de X es masa A por la gravedad. En vez de X debía ser coseno, pero como el ángulo está invertido, la función es seno del ángulo θ. Menos la fuerza de rozamiento A. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento A? Al coeficiente de rozamiento estático de la masa A sobre la superficie por la normal. ¿Y a qué es igual la normal A? A masa A por la gravedad por el coseno del ángulo θ. Bien, ya tenemos todas las variables. Vamos a reemplazar a continuación los datos, donde la masa A, bueno, antes de reemplazar tal vez valdría la pena factorizar. Yo voy a factorizar, aunque no es necesario, se puede reemplazar directamente los datos. Voy a factorizar el término masa A por la gravedad. Entonces aquí tendríamos masa A por la gravedad, y quedaría seno del ángulo θ menos mu por el coseno del ángulo θ. Si reemplazamos datos, la masa A vale
1000. Por la gravedad, 9,81. Por el seno del ángulo θ. Θ vale 30 grados. Menos el valor de μ, que vale 0,2. Por el coseno del ángulo θ, que vale 30 grados. Si multiplicamos 1000 por 9,81, abrimos paréntesis, por el seno de 30, menos 0,2 por el coseno de 30, cerramos paréntesis, vamos a obtener un valor de tensión 1 igual a 3205,858 newtons. El problema no nos pide la tensión, así que sigamos calculando las demás variables. Vamos al siguiente diagrama. Siguiente diagrama, bueno, hacemos sumatoria de fuerzas en sentido Y igual a 0. Positivo los que van hacia arriba. ¿Quiénes van hacia arriba? Tensión 1, y hacia abajo va menos peso B menos tensión 2 igual a 0. De aquí conocemos todo menos la tensión 2. Despejaremos tensión 2. T sub 1 menos peso B es igual a tensión 2. Menos pasa al otro lado A, más. Como he hecho una igualdad, podemos invertir. Si quieren la igualdad, tensión 2 es igual a tensión 1, que tiene un valor de 3205. 3205,858 menos el peso B. ¿Pero a qué es igual el peso B? El peso B es igual a la masa B por la gravedad. O sea, 50, que es el valor del peso B, por 9,81. De donde la tensión 2 es igual a 3205,858 menos 50 por 9,81. Lo cual nos va a dar un valor de 2715,358 newton. Acabamos de hallar la tensión 2. A continuación, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el sentido Y. Vamos a trabajar el diagrama del cuerpo libre de la masa M3. Igual a 0. Positivo los que van hacia arriba. ¿Quiénes van hacia arriba? Tensión 2 menos peso C. Igual a 0. No hay más fuerza. De donde, si despejamos, tensión 2 es igual al peso C. O peso C es igual a tensión 2. ¿Pero a qué es igual a tensión 2? Acabamos de hallar. 2715,358 newtons. Este vendría a ser el valor del peso C mínimo para que este sistema esté en equilibrio. Hemos concluido con el problema.